Bienvenidos a nuestro programa Los Jóvenes y el Derecho. El día de hoy hablaremos del tema si se debe o no regular el ciberespacio. Muy buenas tardes, amigos y barristas. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro programa Los Jóvenes y el Derecho, un espacio en donde abordaremos temas de trascendencia y coyuntura jurídica, mismos que serán debatidos por brillantes jóvenes abogados y abogadas. Y bueno, el día de hoy abordaremos un tema muy concurrido, el cual es si se debe o no regular el ciberespacio. Para ello, me gustaría primeramente le diéramos la bienvenida a nuestros dos invitados, quienes nos compartirán sus reflexiones en torno a este tema. Para romper el hielo, ¿qué les parece si le doy la palabra a nuestros invitados para que en 3 oraciones nos puedan resumir su semblanza curricular acompañada de un hobby o pues algo que les guste? Iniciamos. ¿Qué tal? Primero, muchísimas gracias. Yo soy Carmen Guerrero, yo soy abogada por la Escuela Libre de Derecho, en donde asimismo estudié la maestría en Derecho Constitucional. Actualmente trabajo en el despacho Forcada y Silva Consultores y me dedico, en términos generales, a litigio administrativo y constitucional. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. ¿Cuál es tu hobby, Carmen? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta, últimamente he estado incursionando en la meditación y el yoga, entonces me encanta ver temas de meditación. Muy padre, muchísimas gracias. A ti. Ahora sí, Bueno, yo soy te dirijo la palabra. Claro. Soy Víctor González, soy egresado de la Universidad Panamericana, donde también estudié la maestría en Ciencias Jurídicas y donde doy clases también de Teoría y Derecho Constitucional Mexicano. Trabajo en el despacho BGBG y me dedico a temas relacionados con telecomunicaciones, medios, tecnología y protección de datos personales, ¿no? A grandes rasgos. Y un hobby que me gusta, la verdad es que es un poquito complicado porque me gusta hacer muchas cosas, pero me gusta mucho la actuación, entonces mira, el tema de doblaje y teatro, la verdad es que lo disfruto bastante. Muchísimas gracias a ambos por compartirnos sus hobbies. Ahora, ¿qué les parece si para dar inicio al tema del día de hoy, Carmen, nos pudieras explicar qué es el ciberespacio? Claro, justo como estos pensadores griegos nos señalaban, primero para analizar un objeto de estudio tenemos que definirlo claramente, ¿no? Claro. El ciberespacio es un espacio virtual determinado por la conexión de personas a través de las redes. El ciberespacio no es las telecomunicaciones, el ciberespacio no es la web, el ciberespacio no es la web 2.0, el ciberespacio no son las redes sociales. Todas estas últimas señaladas son, digamos, servicios que se prestan a través del Internet, de lo que comúnmente conocemos como ciberespacio. Y la regulación del ciberespacio, como bien lo comentaste, es un tema que ha sido de gran debate últimamente, más en el contexto latinoamericano, pero lo cierto es que incluso esta determinación de qué se considera una red social, pues no hay un criterio definitorio aún en términos legislativos. Muchas veces hay regulaciones que nos establecen qué se considera una red social a partir del número de los involucrados, a partir de las personas que pertenecen a la red social, a partir de un tema de generación de modelos de competencia. Esto es, lo cierto es que ¿qué constituye el ciberespacio en este análisis que vamos a realizar? Creo que es muy importante señalar que es por una analogía, es una carretera en donde van a pasar un montón de coches que van a ser los derechos que nosotros pretendemos ejercer en este contexto digital. Muchísimas gracias. A ti. Víctor, ¿quisieras abonar algo en torno a esta definición de qué es el ciberespacio? Sí, la verdad es que es un tema un poco complicado, sobre todo porque para muchos es un tema nuevo, ¿no? La verdad es que para las personas que ya estamos inmersas en el ciberespacio como lo entendemos, a lo mejor no nos cuesta tanto trabajo entenderlo,
pero a la hora de definirlo, sí es como de, oye, ¿qué es, no? Y un poco a nuestros legisladores, pues en ese sentido, a veces les cuesta un poquito más de trabajo. ¿Cómo entender o cómo distinguir esta palabra de ciberespacio o a qué nos referimos? Justo como acaba de señalar, hoy por hoy tenemos que entender que vivimos dos realidades, ¿no? Por un lado vivimos esta realidad física, ¿no?, en la que estamos aquí nosotros presentes, y por otro lado vivimos una realidad a través de este entorno digital, ¿no?, en el cual pues ejercemos diversos derechos, ¿no?, como nuestra libertad de expresión a través de redes sociales, ¿no?, y muchísimas otras cosas más, en el cual, si bien no estamos de manera física, tenemos una presencia ahí, ¿no? Y justamente el problema de regularlo es ese, ¿no? Oye, tienes que tomar en cuenta muchos factores para poder definir cuáles son los criterios para poder regular determinadas cosas, ¿no? Mencionaban ahorita, ¿no?, el tema de redes sociales. Oye, ¿cómo puedo yo regular o bajo qué criterios? ¿Cuántos usuarios tengo? ¿Dónde están los servidores? ¿Dónde se prestan los servicios? ¿No? La verdad es que es un tema muy complicado porque incluye muchísimas cosas, ¿no? Claro, es un tema de, ahora sí que, pues con mucha problemática, ¿no? Porque pues el ciberespacio, como bien lo dijeron y lo que entendemos, es pues finalmente como un hoyo negro, ¿no? Si bien no se sabe con exactitud cuál es la longitud, ¿no?, de este ciberespacio, y pues con ello sin duda hay mucha problemática en torno a este tema. Así Ahora, es. quisiera pues que nos comentaran cuál es la problemática de si debemos o no regularlo, Carmen. Creo que debemos analizar esto en función de la lógica que lleva la intersección de varios derechos. La problemática, uno de estos aspectos es que supone un replanteamiento del ejercicio de todos los derechos, así como las garantías de protección de estos mismos derechos. ¿Por qué? Porque el contexto digital, justamente, como lo comentaban, es tan amplio, toca tantas jurisdicciones que de pronto la efectividad de estos derechos pues, suma un montón más de cadenas de evaluación de efectividad de derechos, y entonces la problemática considero ha de consistir en la determinación de las jurisdicciones aplicables, en la responsabilidad de las personas que son intermediarios, esto es, desde el hosting que está en Budapest, si nos va a respetar los derechos y en qué medida nosotros le vamos a hacer exigibles, digamos, en términos generales, el impacto de las redes sociales, el impacto del propio Internet, supone que el contexto jurídico debe de ampliarse, en mi consideración, y que debemos cada vez más pues, replantearnos el ejercicio de todos nuestros derechos de cara a su ejercicio en un contexto mucho más amplio. Ok, muchísimas gracias, Carmen. A ti. Víctor, hoy en día, ¿es legal suspender, suprimir, bloquear información o contenido de las redes y cuentas de particulares o incluso del Estado? Es una pregunta interesante y complicada, ya que tiene muchas aristas. Partiendo desde el punto de vista del derecho de la libertad de expresión, ¿no? Un derecho de los más importantes, ¿no? La libertad de expresión, si bien, como acabo de decir, es un derecho de los más importantes, no es un derecho omnímodo, es decir, no es un derecho que abarque todo ni es un derecho absoluto. Tiene ciertas limitantes. Y en el ejercicio de esas limitantes, ¿no?, o en el ejercicio de nuestra libertad de expresión, pues no podemos pasar de esos límites en donde podemos chocar con los derechos de otras personas, ¿no? Nuestro mismo artículo 6º establece esos límites, ¿no?, bajo los cuales está la libertad de expresión. ¿Por qué digo que es un tema que tiene muchas aristas? Y no solamente en el tema de Internet o de redes sociales concretamente, sino porque hoy por hoy cualquier persona puede ejercer libremente su libertad de expresión y decir cualquier cosa en el foro que sea. ¿Cuál vendría a ser el problema? Pongamos el ejemplo, una revista, ¿no? Una revista publica una información respecto de una persona y esa persona tendrá un derecho de réplica respecto de lo que ese medio dijo, cierto o falso, de esa persona. La pregunta aquí es, ¿esto cómo podría ser en redes sociales?, ¿no? Y pongo concretamente las redes sociales porque, derivado de una reciente propuesta de reforma de uno de nuestros senadores, pues salió mucho el debate, ¿no? Y esto también en el contexto de la política norteamericana. ¿Pueden las redes sociales suprimir estos contenidos? Aquí habría que distinguir qué es una red social
tenemos que entender de primer momento que estas redes sociales, a pesar de que es un foro público, son prestadas por particulares. Y en ese sentido, estos particulares ponen las reglas del juego de cómo funcionan, ¿no? Su red social, ¿no? Y en ese sentido, redes como Facebook, como Instagram, como Twitter, ¿no? Tienen sus lineamientos de, oye, mi código de conducta es y entonces tú no puedes subir fotos de este tipo de contenidos, no puedes hablar de este tipo de contenidos, ¿no? Y recientemente los dueños o estas empresas en general han sido muy cuidadosos en ir abonando a este tipo de políticas, ¿no? Tan es así que recientemente pues tenemos ¿no? ejemplos, por ejemplo en Facebook, de que oye, es que entre amigos nos llevamos muy pesado, ¿no? Y le subí un comentario al otro insultándolo y Facebook me bloqueó por una semana, ¿no? No, pues te bloqueó por una semana porque las políticas de Facebook dicen que no puedes poner este tipo de lenguaje o este tipo de contenido, ¿no? Ahora, esto es visto desde el punto de vista legal. No hay una obligación legal como tal, pero sí hay una obligación interna, ¿no? De autorregulación de las mismas redes, ¿no? Por esto tendríamos que verlo desde qué aspecto lo estamos abordando. Ok. Ahora, ligando un poquito el tema que nos acaba de comentar Víctor, Carmen, ¿considerarías entonces importante que se deba limitar, ¿no? Pues ahora sí que el manejo del contenido a estos particulares dueños de las redes sociales, ¿no? Sobre qué contenido es el que deberían de eliminar de las redes, del internet, qué es lo que se debe de suprimir. Ok. El análisis, creo que del que estamos partiendo, justo es de un derecho muy en particular como es la libertad de expresión. Y yo considero que debemos de tomar en cuenta que siendo la libertad de expresión un derecho instrumental, como se conoce en la doctrina, y a la vez entendiéndose el derecho al internet, por decirlo de alguna manera, o a las redes de telecomunicaciones como igualmente otro derecho fundamental que a partir de la reforma de 2013 en materia de telecomunicaciones se estableció como igualmente un derecho instrumental para la protección o para el poner en juego otros derechos. Creo que no es dable de solucionar por una sola vía la colisión que podrían tener los derechos. En el caso que estamos estudiando, pues es la libertad de expresión, pero lo cierto es que en el contexto digital, pues el ejercicio de muchos otros derechos se están dando. Salud, reproductivos, identidad, los propios derechos de autor. Yo creo que las regulaciones deben de partir de un análisis claro y estricto de qué implica un derecho y cuáles son las garantías más eficaces para su protección. Lo cierto es que un derecho pues no es nada si no lo podemos hacer efectivo. Un ejemplo de esto lo mencionaba, son los derechos de autor. El tema del establecimiento de medidas tecnológicas de protección a partir de la reforma en 2020, que nos dice que tenemos un legislador que está cada vez más interesado en la regulación no me gustaría decirlo en la regulación del internet, porque en mi consideración es la regulación y el ejercicio de un derecho en un contexto novedoso como lo es el internet. Entonces una regulación de internet me suena como muy amplio y yo creo que el enfoque más importante es hacerlo a partir del ejercicio de cada derecho en particular, de manera tal que no nos sobrecarguemos ni sobreregulemos. Un ejercicio, digamos, típicamente las legislaciones en la materia se han clasificado en tres, ¿no? Desde el ámbito americano, que son una protección mucho más amplia, mucho más libre de responsabilidad de los prestadores de servicios de internet. Tenemos por otro lado las legislaciones europeas, donde ya se habla de una neutralidad de la red mucho más, digamos, restringida, y en el caso latinoamericano, en donde tenemos pues, ciertas regulaciones donde se avanza en la regulación de puertos seguros. Esto es la posibilidad de los agentes, de los prestadores de servicios de internet, de tener ciertas rutas de salida para no ser responsables por lo que realizan terceros. Entonces, yo creo que hoy por hoy no existe una regulación como tal que nos dé una luz, pero yo creo que siempre la mejor regulación va a ser aquella que tienda al análisis del derecho en concreto y que su núcleo duro no se vea afectado a partir de las restricciones, ¿no? Claro.
entendemos entonces que pues aquí la problemática debería de ser abordada, ¿no? En torno a qué derecho es el que se está afectando. Totalmente. Y cómo pudiéramos, ¿no?, atacar, ¿no?, regular en este caso pues ese derecho afectado, ¿no? Totalmente. Ahora, creo que la audiencia también pues ha conocido de muchos asuntos en los que pues uno comparte contenido en nuestras redes sociales que muchas veces es engañoso, mentiroso, ¿no?, que es pernicioso, y pues ¿qué es lo que hacen muchos o qué es lo que se busca por parte de particulares? Pues que pues ahora sí que los proveedores de las redes sociales eliminen todas estas cuentas en que únicamente lo que hacen es engañar a la sociedad, ¿no?, y manipularlas en torno a ciertos temas. Digo, creo que eso muchas veces lo vemos y se ejemplifica de mayor manera en pues las elecciones, ¿no?, en donde pues muchas veces manipulan mediante información o contenido engañoso, ¿no?, en estas redes sociales, lo cual hace pues que la sociedad, ¿no?, se vaya en torno a algún pues sí, que tienda alguna corriente, decisión, sí. Claro. Entonces, Víctor, ¿hasta dónde creerías necesario o hasta dónde se podría entonces limitar la libertad de expresión de estas personas pues que publican contenido engañoso, malicioso ahora sí que muchas veces, ¿no?, en muchas ocasiones? Es un problema interesante, un poco también por la dinámica en la que funcionan las redes sociales. Y una de las cosas que nos brindaron las redes sociales como un beneficio, hay que decirlo, pero también como un problema, es la inmediatez, ¿no? Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, o estábamos muy acostumbrados a, oye, una noticia, o la veo en las noticias o la veo en el periódico, ¿no?, hasta hace algún tiempo. Y hoy por hoy, si yo me quiero enterar de algo rápido, me meto a Twitter, ¿no? Y entonces ahí veo y puedo confirmar, mira, si ya lo publicaron 2, 3 portales, significa que sí va, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que este ejercicio de la libertad de expresión y de este problema de muchas veces de lo que conocemos como las famosas fake news, no solamente se da en este contexto de las redes sociales. Y voy a poner un ejemplo de la semana pasada, ¿no? La semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la ley de cinematografía respecto de hacer obligatorio el subtitulaje de las películas por un tema de inclusión, ¿no?, de las personas con alguna discapacidad auditiva. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Se publica en el Diario Oficial, los medios la toman y diversos medios lo publican en sus portales, en redes sociales. ¿No? Se prohíbe el doblaje en México, ¿no? Y entonces, ¿no?, toda la gente que le gusta el doblaje, ¿no?, brincó, obviamente todo el sector de actores de doblaje brincó a decir como de, oye, ¿qué onda con esto, no? Bueno, tuvo que salir Sergio Mayer a decir que no, en ningún momento se está prohibiendo nada, ¿no? Lo que se hizo fue hacer obligatorio, pero en ningún momento estamos prohibiendo nada. ¿Cómo fue que se le dio mayor visibilidad al tema? Evidentemente, pues porque creció el tema en redes sociales. Pero los medios tradicionales lo publicaron en sus portales, ¿no? ¿Qué es a lo que voy? Un poco entender y el sentido de lo que decían hace un momento. Hay que entender que no es regular el Internet, no es regular el ciberespacio, es entender que muchas de las conductas que realizamos día a día, así como las podemos encontrar en nuestro espacio físico, también las vamos a encontrar en nuestro espacio digital, ¿no? Entonces, en ese sentido es entender como legisladores el decir, oye, quizá agregar, ¿no?, adicionar que esta conducta puede de igual manera verse por medios digitales, ya sea correo electrónico, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser la limitación? Bueno, ahí habría que entender justamente los límites que establece nuestra misma Constitución respecto de la libertad de expresión y también pues, aterrizarlos al tema de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, la comisión de algún delito. Oye, entender que así como el delito lo podemos encontrar en el espacio físico, también lo podemos encontrar en el ámbito digital. Y que el día de mañana, como anteriormente sucedía, ¿no?, que yo llegue al Ministerio Público y decir, oye, es que difundieron contenido mío, oye, es que me están acosando por redes sociales, ay, es que no está el delito, ¿no? Que no exista ese pretexto de decir, es que no existe el delito, y como no existe el delito no puedo perseguir, no puedo abrir una carpeta, y ni modo, ¿no? Es entender que así como puede ser en físico, también lo vamos a encontrar en estos medios digitales, y entonces cerrar la pinza en esa protección. Muchísimas gracias, Víctor. Carmen, ¿en dónde considerarías pues,
que pudiéramos plasmar o regular este tipo pues de actuaciones. Yo sé que hablamos que hay muchas problemáticas, ¿no? Lo cual implica pues muchos derechos. Sin embargo, vayámonos al derecho a la libertad de expresión, ¿no? ¿En dónde pudiéramos regular esta problemática? Digo, habíamos escuchado distintas críticas por parte de nuestros legisladores que habían pues opinado que la forma idónea en donde se pudiera plasmar y regular pues estas limitaciones, ¿no? En las redes sociales era en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pero digo, no sabría yo si es en esta ley pudiéramos nosotros regular este tema. No sé, me gustaría que nos dieras tu opinión respecto de esto. Digamos que para partir, hay que señalar que a partir del artículo 143 de la Ley Federal de Telecomunicaciones se establece una obligación hace un mes, me parece, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa especializada en competencia económica, justamente resolvió un tema que presentó una persona moral en donde se fijó, se estableció de manera obligatoria el ejercicio por parte del propio instituto para regular y emitir los lineamientos en materia de neutralidad de la red a partir de principios establecidos desde el texto constitucional y yo considero que establecidos en el propio artículo. ¿A qué voy con esto? Creo que esto es un primer paso, es un paso establecido en donde se trata del ejercicio de la libertad de expresión, atendiendo a tu pregunta, y también del ejercicio de muchos otros derechos. Yo lo pondría al contrario, más bien si la pregunta sería en dónde establecerlo, yo diría no lo establezcamos. Estamos aquí bajo la premisa de que la libertad de expresión es eso, es una libertad. Y todas las restricciones tienen que estar establecidas en el texto constitucional y para nosotros como particulares es darle el ejercicio del derecho en todos los ámbitos. Cualquier restricción debe de estar en el texto constitucional y si no está ahí, entonces el ejercicio del derecho no debe de estar sobreregulado, de manera tal que no genere lo que conocemos en la teoría como el chilling effect, ¿no? Debemos de, yo creo que los pasos más seguros hacia la regulación en el contexto digital y de cara a la libertad de expresión es justamente eso, no regulemos. Dejemos que el contexto digital nos dé los parámetros, pero sí establezcamos, sí establezcamos parámetros, si queremos desde el texto constitucional, pero son, bajo la premisa de que esto es una libertad, ¿no? Claro. Si no se trata de un lenguaje, porque incluso lo mencionabas hace un ratito, las mentiras, pues no son inconstitucionales, ¿me explicó? Ponía ejemplo de las revistas que utilizan personalidades. Ya sabemos que hay revistas que han sido multadas por el instituto por el uso inadecuado de la propia imagen y dentro de sus números ya tienen ahí establecidas las cantidades para las multas, ¿no? Entonces, claro, deberíamos de a lo mejor establecer más mecanismos sobre una violación reiterada a mi derecho a la imagen y demás, pero en principio yo consideraría, démosle libertad a los agentes, establezcamos sí seguridad jurídica para todos, pero no hagamos un ejercicio sobreregulado, ¿no? Claro, muchas veces he oído, ¿no?, que varios abogados mencionan que hoy en día lo que tratamos de hacer es constitucionalizar todo, ¿no? Digo, cualquier transgresión al derecho X, Y, ¿no? Lo que hacemos es plasmarlo en nuestro texto constitucional y pues creo que esa tampoco es la forma adecuada, ¿no?, de resolver este tipo de problemáticas. Sobre todo considerando que, digamos, los derechos fundamentales no se acaban en el texto constitucional, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente en este contexto digital también tenemos un contexto de derechos fundamentales cada vez más amplio. Entonces, yo creo que eso nos puede dar cabida a la protección de los mismos y siempre muy, digamos, seguros del ejercicio de los mismos y garantizarlos en el contexto digital, lo que mencionaba Víctor, que todos los derechos que tenemos offline también los tengamos online. Víctor, me gustaría saber tu opinión en torno a lo que nos acaba de comentar Carmen.
Mira, justo en el tema de telecomunicaciones o el buscar regularlo en la Ley Federal de Telecomunicaciones es un problema y digamos que lo divido en dos partes. La primera es, como acaban de mencionar, ¿no? El problema de nuestro legislador, ¿no? Es querer meter todo en la Constitución o creer que al meter algo en la ley ya va a ser realidad por arte de magia, y la realidad no es así, ¿no? Creo que igual, como mencionan, ¿no? Hay que dejar esta libertad, no sobreregular, y el mismo mercado te va a estar estableciendo muchas pautas, que entonces sí tú podrás llegar a, ¿no? a cerrar la brecha y decir, mira, ya tenemos estas referencias, y entonces sí a lo mejor establecer, no en una ley, pero a lo mejor en lineamientos, en reglamentos o en otro tipo de cuerpos normativos, cómo cerrar esa pinza, ¿no? de protección. Ahora, respecto del tema de la Ley Federal de Telecomunicaciones, yo considero que no tiene que ir ahí. ¿Por qué? Porque la Ley Federal de Telecomunicaciones es una ley para regular justamente este sector, que son redes públicas de telecomunicaciones o bien radiodifusión. Y el problema con las redes sociales es que no son una red pública de telecomunicaciones. Un poco lo que mencionábamos al inicio. Oye, ¿cómo funciona una red social? ¿Cómo yo la voy a regular? ¿Basado en qué? ¿En cuántos usuarios tiene en México? ¿En dónde están sus servidores? ¿Está constituida en México? No, son muchos problemas, ¿no? Y también entenderlo, no es que es un prestador de servicios de telecomunicaciones. No, la red social no presta un servicio público de telecomunicaciones. No está prestando telefonía, no está prestando acceso a Internet, ¿no? Está a través de Internet. O sea, yo accedo a la red social a través de Internet, pero eso no quiere decir que la red social sea Internet, ¿no? Entonces, creo que no va por ahí. Creo que tiene que irse regulando. Sí, se tendría que regular a través de otras leyes, ¿no? Incluyéndolo en otro tipo de leyes, ¿no? Como la ley reglamentaria del derecho de réplica, como recientemente los ejemplos que hemos visto de inclusiones al Código Penal, ¿no? Verlo desde otras perspectivas y entendiendo que el Internet es esta nueva realidad y que hay que entenderlo en una cuestión sistemática, ¿no? Sí, claro. Perdón que te interrumpa. Incluso yo creo que sería analizando las externalidades que el tema de Internet nos supone. Lo mencionábamos, ¿no? En el tema, el impacto de las redes sociales en la designación de un mandatario, el impacto de las redes sociales en las conductas de los consumidores, el impacto de las redes sociales en la generación digamos, de nuevos incentivos para el mercado. Ese yo creo que sería un tema mucho más particular y mucho más dable de ser regulado. ¿Qué pasa con las externalidades al momento de los, digamos, en el contexto digital, ¿no? Creo que ahí es en donde mi consideración sería valiosa la regulación, pero siempre desde un espectro de libertades, ¿no? Claro. Pues bueno, amigos, como han escuchado, pues hemos tenido dos grandes reflexiones en torno a este tema. Como lo comentaban nuestros invitados, pues veíamos a la tecnología, al ciberespacio como algo futuro, ¿no? Como un tema futurista. Sin embargo, pues ese nos ha alcanzado y es fundamental y urgente pues controlar ciertas transgresiones que han habido en los derechos de los particulares en torno a este tema. Sin embargo, pues como lo han manifestado, es muy importante que no caigamos en la sobreregularización, ¿no? Más bien la sobreregulación de este tema. Y pues, ¿qué más importante que pues ustedes se forjen una opinión respecto de qué es lo que necesitamos o no en torno a pues el ciberespacio? Pues bueno, nuestro programa se ha terminado. Muchísimas gracias a nuestros invitados. A ti, muchas gracias, Carmen, por acompañarnos. Gracias, Víctor, por estar aquí. Gracias a todos y todas por ver nuestros programas. Síganos en nuestras redes sociales, sigan nuestra programación. Muchas gracias a la Barra Mexicana Colegio de Abogados por este espacio. Y recuerden, amigos, ustedes son los últimos en dar su opinión. Hasta luego.